Hola, mi nombre es María Heidi Jocabet Alvarado Méndez. Actualmente me encuentro estudiando en la Escuela Normal Superior Oficial de Guanajuato y curso el cuarto semestre de la licenciatura en la enseñanza y el aprendizaje del español. En esta ocasión estoy realizando un video para la materia de estrategias de trabajo docente, en donde mi asesora es la maestra Gabriela Meléndez Larios. En este video básicamente me daré a la tarea de hablar de los temas abordados durante el semestre, un contraste de ellos y cómo pudiéramos llevarlos a su aplicación en las aulas. Primeramente les hablaré del contenido de mi presentación mediante el índice. Para esto desarrollé una pequeña introducción, un propósito y posterior a ello el desarrollo de los temas. El primero de los temas que voy a comenzar a desarrollar es el aprendizaje situado. Por consiguiente, la secuencia didáctica, lo que es la investigación-acción, el diagnóstico y por último el currículo. Al final de mi presentación me daré a la tarea de realizar una pequeña conclusión para abordar no solamente el impacto que tuvieron, sino cuál fue mi experiencia durante este semestre y la manera en la que estuvimos trabajando. Como introducción, en esta presentación básicamente me daría la tarea de realizar un contraste de los temas vistos a lo largo del semestre con lo observado y practicado en las jornadas en mi escuela de prácticas, además que me centraré especialmente en la importancia del aprendizaje situado y del impacto del mismo dentro del aula a la hora del desarrollo del aprendizaje de los alumnos. Posterior a ello, mi propósito principal en este trabajo es hacer un resumen de los temas abordados durante el semestre de manera concreta, relacionándolos además con mi práctica docente mediante el planteamiento de los temas y el desenvolvimiento de los mismos en situaciones académicas de la vida real, para posteriormente apropiarnos mediante el análisis de las estrategias que puedan favorecer el desarrollo de nuestra práctica docente. Entonces, démonos a la tarea de comenzar con el desarrollo de los temas. El primer tema del que voy a hablar es del aprendizaje situado. El aprendizaje situado básicamente es una metodología docente que se basa principalmente en una situación específica y real que busca la resolución de los problemas a través de la aplicación de situaciones de la vida cotidiana, según Díaz Barriga. Se trata de un aprendizaje además con rasgos específicos derivados de que la enseñanza, según este método, se desarrolla siempre en un contexto social, por lo que requiere obligatoriamente la pertenencia del mismo. Algunas de las características de este tipo de aprendizaje y de los parámetros de funcionamiento es que aprender es una experiencia social. ¿Qué quiere decir esto? Que se enriquece con experiencias de otros, y a su vez las experiencias en conjunto y las prácticas sociales que realizan a común. Aparte de este aprendizaje, parte del conocimiento que es contextual. Por lo tanto, está fuertemente influenciado por la actividad y por los elementos del entorno, la cultura y pues el lugar en donde se desarrolla. Cabe destacar que la participación de los adultos, es decir, en este caso y dentro de este contexto de los padres de familia y de los docentes, es actuar como guía para que los alumnos estructuren y modelen las soluciones más adecuadas. ¿Cómo podemos ponerlo en práctica? El aprendizaje situado es un aprendizaje que sin duda alguna conlleva la práctica del conocimiento dentro de la vida cotidiana. Y pues como docentes nosotros tenemos que implementar diversas estrategias para ponerlo en práctica dentro del salón de clases. Por ejemplo, una de ellas sería mostrarle la manera de hacerlo. ¿Esto qué quiere decir? Enseña al aprendiz de forma clara y detallada. Siempre nosotros podemos comúnmente mostrarles a lo mejor en diversas situaciones contextuales cuál es el problema y de esta manera pues llevarlo a tener un aprendizaje más específico. También tenemos que permitirle que él lo haga, es decir, permitirle que por sí mismo compruebe los conocimientos adquiridos y que los lleve a prácticas en casos reales. A su vez, nosotros tenemos que provocar el debate. ¿Esto qué tiene
¿Esto qué tiene que decir al respecto? Pues que nosotros vamos a permitirles a los aprendices que interactúen, debatan y reflexionen, es decir, que compartan su experiencia con otros y que a su vez la complementen. Nosotros también tenemos que hacer que lo conceptualicen. ¿Esto qué quiere decir? Que tenemos que pedirles que articulen esos conceptos, pero que a su vez describan el procedimiento de cómo lo pudieron llevar a cabo en la práctica. Y otro punto sería también comparar y medir sus habilidades. El hecho de que ellos midan las habilidades tanto propias como de otros compañeros los llevará a que pues ellos las puedan perfeccionar y que pues se conviertan en expertos. Y por otro lado también dejar que lo hagan solos, que propongan mediante problemas pues las soluciones y los proyectos, pero que lo hagan de manera autónoma. Otro de los temas abordados durante el semestre fue la secuencia didáctica. Bueno, pues básicamente la secuencia didáctica es la que hace referencia a todo el conjunto de las actividades educativas que encadenadas o entrelazadas entre sí nos permiten abordar de distintas maneras un objeto de estudio. Puede decirse que una secuencia didáctica tiene la finalidad de ordenar y guiar el proceso de enseñanza que impulsa a un educador. Por lo general, este conjunto de actividades son indicadas dentro de un proceso educativo sistemático vinculado a un organismo determinado. Dentro de la secuencia didáctica es importante señalar que lo habitual es que la complejidad de las actividades sea progresiva. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros no tenemos que diseñar actividades únicamente tal vez por rellenar el tiempo o por querer tener siempre trabajando a los alumnos, sino que las actividades tienen que ayudarles en pro de su progreso en el aprendizaje y sobre todo que sean acorde a los conocimientos que vayan adquiriendo y que tengan que adquirir según el currículo. Es importante señalar además que la duración de la secuencia didáctica siempre va a depender de la unidad temática y de los objetivos planteados. Como sabemos, todos los temas son distintos y todos los temas tienen una extensión distinta. Además de los temas, nosotros nos tenemos que enfocar en los objetivos y en las competencias que nosotros pretendemos alcanzar. Conforme a ello, se va entonces a desarrollar nuestra secuencia didáctica. Entonces, su extensión va a depender de las actividades que implementemos para alcanzar pues dichos objetivos. Dentro de la secuencia didáctica existen también diferentes tipologías según las actividades que el docente plantee. Se pueden identificar diferentes etapas divididas de la siguiente manera. La primera de ellas es la presentación. La presentación es un momento sumamente importante, ya que es donde nosotros como docentes vamos a hacer una introducción acerca del tema a tratar delante del grupo y de los alumnos, para intentar despertar más que nada el interés en ellos. Esto pues suele hacerse como las preguntas de conocimientos previos y no solamente preguntas, sino que como docentes podemos plantear además situaciones en donde nosotros podamos introducirlos al tema. También está la comprensión. En esta etapa pues se intentará más que nada descubrir cuánto saben los alumnos sobre el tema. Una vez que nosotros ya les planteamos las preguntas introductorias, nos vamos a dar cuenta el panorama en el que nos encontramos parados para a partir de ahí poder poner en práctica pues nuestras actividades y poder partir con nuestro plan para cumplir nuestros objetivos. La práctica más que nada consiste en plantear ya las actividades que ayuden a los alumnos a ejercitar esa teoría y pues sobre todo apropiarse del aprendizaje. Al verlo aprendido, tiene una aplicación práctica y serán capaces de reforzar la utilidad de este conocimiento. El último de ellos es la transferencia. El punto final de la secuencia didáctica se compone de una serie de actividades educativas que se hallan enfocadas en mejorar las herramientas de comunicación de los alumnos. En esta etapa se les intentará incentivar a compartir lo aprendido, utilizando para ello las herramientas del lenguaje con las que cuentan. En la transferencia nosotros nos vamos a poder percatar cuáles fueron los niveles de logro de nuestros alumnos, qué tanto fue lo que aprendieron, cómo ellos se apropiaron del conocimiento, pero sobre todo cómo ellos pueden lograr ponerlo en práctica.
Por otro lado, otro de los temas abordados durante el semestre fue la investigación-acción. La investigación-acción más que nada es una metodología que se ocupa del estudio de una problemática social específica que requiere solución y que afecta a un determinado grupo de personas, ya sea una comunidad, asociación, escuela o empresa. Dentro del ámbito educativo, la investigación-acción tiene exactamente el mismo propósito: encargarse de una problemática que afecte a la comunidad estudiantil y que a partir de ella nosotros podamos crear una solución para que se aplique pues a cierto grupo de personas. La investigación-acción estudia además pues lo que involucra las prácticas sociales y se centra en el desarrollo y el aprendizaje de los participantes. Implementa además un plan de acción para resolver el problema, introducir a la mejora o generar un cambio. Además, involucra también el liderazgo, el cual lo ejercen conjuntamente el investigador, obviamente, uno o varios miembros del grupo o la comunidad, y también resalta la colaboración equitativa de todo el grupo o la comunidad y pues sobre todo se enfoca en cambios para mejorar el nivel de vida y desarrollo educativo de los estudiantes. Por otro lado, la investigación-acción además es un proceso que está estructurado por ciclos y se caracteriza por su flexibilidad, puesto que es válido e incluso necesario algunas veces realizar ajustes conforme se avance en el estudio. ¿Esto qué quiere decir? Que nosotros al principio ponemos un planteamiento de cómo vamos a realizar las cosas, pero no quiere decir que siempre se vaya a realizar al pie de la letra, sino que durante el transcurso pueden surgir variaciones que nos lleven a realizar cambios dentro de la investigación, de acuerdo con Hernández, Fernández y Baptista en el 2014. Enseguida, pues se van a enlistar los ciclos del proceso. Los ciclos del proceso, pues son 4. El primero de ellos es la detección y diagnóstico del problema de investigación. El segundo de ellos, la elaboración del plan para solucionar el problema o introducir el cambio. El tercero, implementación del plan y evaluación de resultados. Y por último, la realimentación, lo cual conduce a un nuevo diagnóstico y a un nuevo espiral de reflexión y acción. Primero nosotros nos vamos a dar a la tarea de diagnosticar e identificar el problema. Una vez que nosotros tenemos identificada la problemática, vamos a poder sugerir entonces las acciones que nosotros vamos a implementar para poder solucionar este mismo problema mediante la elaboración del plan, que se tiene que estructurar de manera en conjunto y sobre todo pues con un referente teórico. La implementación del plan es cuando nosotros lo vamos a llevar ya a su aplicación. ¿Esto qué quiere decir? Ya detectamos el problema, ya elaboramos o diseñamos distintas estrategias o posibles soluciones y ahora vamos a implementar esas estrategias para posterior a ello poder evaluar los resultados que éstas nos arrojen. Y por último, la realimentación, la cual nos va a conducir a un nuevo diagnóstico y por lo tanto a partir de ese nuevo diagnóstico nosotros vamos a poder percatarnos de si en realidad nuestras acciones implementadas tuvieron un impacto positivo y en pro de la mejora de este problema. Otro de los temas abordados fue el diagnóstico. Básicamente el diagnóstico o el desarrollo de un diagnóstico dentro del ámbito educativo tiene la finalidad de analizar la calidad de la educación en general. ¿Esto qué quiere decir? Que este procedimiento nos va a permitir realizar descripción, clasificación y posiblemente una explicación de los actores en el marco de la escuela. ¿Quiénes son los actores en el marco de la escuela? Pues los profesores, los alumnos e inclusive los padres de familia. Con este diagnóstico es posible tomar decisiones fundamentadas vinculadas al ámbito educativo. Una vez que nosotros sepamos cuál es nuestro diagnóstico, vamos a poder entonces implementar distintas estrategias que nos lleven a la toma de decisiones, pero en pro siempre de la mejora educativa. El diagnóstico pues tiene distintas fases y en concreto podemos establecer
las siguientes, que son la planificación, exploración, análisis y soluciones. La primera de ellas, pues más que nada, es la parte del diagnóstico educativo, a la que los educadores tienen que decidir qué van a estudiar con el mismo. En esta primera etapa se eligen los elementos relevantes para el caso, es decir, nosotros poniendo el objetivo que se quiere conseguir, vamos a tener básicamente el punto central de donde vamos a partir. Posterior a ello está la exploración. Una vez escogidas las variables a estudiar y la forma de investigar sobre estas, los encargados del proceso del diagnóstico pedagógico tendrán que comenzar a recopilar los datos relevantes pues para el caso. Durante la exploración se puede implicar pues a lo mejor distintos test o exámenes y que nos lleven pues básicamente a datos, que nos arrojen datos acerca de los aspectos de la vida del alumno, cómo es su situación familiar, sus antecedentes, o inclusive también hasta cuáles son los estudios previos que se han llevado a cabo. Posterior a ello se encuentra también el análisis. El análisis, una vez que nosotros tengamos recopilados todos los datos relevantes para la investigación, el siguiente paso que tenemos que llevar a cabo los docentes es analizarlos. ¿Para qué? Para poder de esta manera descubrir de dónde vienen o de dónde parten los problemas que el alumno o el grupo de alumnos está presentando. Dicho análisis se llevará de una mejor manera para que se puedan definir tal vez las causas que estén provocando los problemas. Y por último, y la última fase del diagnóstico es las soluciones. Si el proceso se ha llevado a cabo de una manera correcta y los resultados han sido satisfactorios, en este punto los responsables del diagnóstico educativo habrán encontrado las causas del problema sufrido por el alumno o el grupo. Gracias a esto, entonces, nosotros como docentes vamos a poder ser capaces de proponer distintas soluciones adecuadas para poder intervenir sobre la situación problemática. Estas soluciones tienen que ser analizadas una vez aplicadas, es decir, nosotros tenemos que definir si en realidad han tenido los resultados esperados que se plantearon obtener desde un principio. Existe además otro tipo de diagnóstico que se clasifica como grupal. Este tipo de diagnóstico educativo se centra básicamente en el estudio de los problemas que atañen no solo al individuo, sino a un grupo completo de personas, por ejemplo, a todos los alumnos de una clase. Algunos ejemplos podrían ser los trastornos del lenguaje, los problemas visuales o auditivos, e inclusive el retraso en el desarrollo físico o motor que pueda presentarse en el grupo. Por otro lado, se encuentra también el currículo educativo. Podemos decir que es la herramienta didáctica de los profesores que incluye los criterios, los planes de estudios, la metodología, los programas y todos y cada uno de los procesos que les servirán para proporcionar al alumnado una formación integral y completa. Asimismo, es el currículo educativo el que incluye todos los recursos académicos, humanos y materiales que se necesitarán para llevar a cabo el proyecto educativo marcado por la legislación vigente. El currículo además incluye los programas y las estrategias planteadas de evaluación continua que permite la perfectibilidad y la innovación del proceso educativo. Dentro de las funciones principales en el currículum, además de facilitar enormemente la labor del profesor docente al servir como guía básica para el diseño y la planificación de cada clase, también es muy útil para garantizar la igualdad y la homogeneidad de la educación en todo el país. En concreto, sus funciones principales son determinar cuáles serán los contenidos y las temáticas comunes a todos y a cada uno de los centros educativos, formalizar los estándares educativos y concretar el horario lectivo de cada asignatura en cada etapa de la enseñanza
establecer cuáles son las asignaturas troncales, determinar cuáles son los criterios de evaluación y los logros que se deben superar por parte del alumnado y a su vez servir de base para realizar las pruebas y exámenes necesarios para determinar el nivel y las calificaciones de los alumnos. Para finalizar este video hablaré en general de los temas y de cómo he visto que ha solido ser su aplicación dentro del aula durante mis prácticas. Bueno, hablando del aprendizaje situado, muchas de las ocasiones he visto cómo las maestras, inclusive los profesores en otras clases que he tenido la oportunidad de observar, no solamente en la clase de español, han sido capaces de vincular los aprendizajes de los alumnos con muchos hechos que suceden en la vida real. Inclusive es algo que suelen hacer como estrategia para iniciar cuando van comenzando un tema. Ellos comienzan hablando de una situación de la vida real y posterior a ello lo vinculan con el aprendizaje que pretenden impartir. Por su parte, la secuencia didáctica es un instrumento que, a lo que he notado, pues los profesores utilizan todos los días. Es básicamente la manera en la que ellos se guían para poder dirigir su proceso de enseñanza. Es básicamente también todo el conjunto de las actividades planeadas conforme a tiempos y espacios. Entonces, pues yo concuerdo en que la secuencia didáctica es sumamente importante dentro del desarrollo educativo. Finalmente, como conclusión, considero esencial el planteamiento y análisis profundo de estos temas. Siento que es indispensable que como docentes sepamos la importancia del desenvolvimiento de cada uno de ellos dentro del ámbito educativo, así como de su impacto. En esta ocasión, a pesar del trabajo que estuvimos realizando desde el hogar, considero que las expectativas que tenía de trabajo en la materia se superaron. Estoy más que satisfecha también con la comprensión que tuve de los temas mediante las actividades propuestas. Considero, sin embargo, indispensable la práctica de estas situaciones en el escenario real educativo, ya que mediante ello es que nos apropiaremos más de manera significativa de cada uno de estos conocimientos. Agradezco a su vez la participación de la docente a cargo, así como del compromiso que demostró al trabajar de manera virtual durante esta cuarentena. Sería todo por mi parte. Gracias.